Muy buenos días, queridos hermanos. El día de hoy vamos a repasar la lección número 4 para el 25 de abril. Así que ya para este sábado vamos a tener que estudiar la escuela sabática ya en conjunto con nuestros hermanos. El título de la escuela sabática se titula La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Así que ya te va sonando un poquito el título, ¿verdad? Muchos cristianos critican a los adventistas del séptimo día por creer en el espíritu de profecía. Y dicen es que los adventistas se basan su doctrina en la hermana Elena G. de White. Inclusive muchos de los adventistas dentro de nuestra iglesia no creen en el espíritu de profecía. Y eso los insta a decir, realmente la teología adventista, la doctrina adventista, se basa, ¿sí?, más en Elena G. de White que en la Biblia, y eso no es verdad. Así que en esta lección nos vamos a adentrar en ello. ¿Por qué esta afirmación? Pero antes vamos a hacer una oración. Querido Padre Celestial, gracias porque nos permites abrir tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe y esté con nosotros, para que seas tú quien nos guíe en este repaso. No queremos estudiar sin ti. Aleja al enemigo, Señor, y aleja cualquier pensamiento que esté fuera de este estudio. Bendice a nuestros hermanos que están padeciendo en este momento, a toda la humanidad que está padeciendo por la pandemia. Por favor, sé tú con ellos, sobre todo con los profesionales de la salud, quienes están en el campo de batalla. Sea con ellos, Señor, y bendígalos. Todo esto te lo rogamos, Padre, no porque lo merezcamos, sino en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Amén. Bien, hermanos, ¿cuál es el versículo para memorizar? Muy fácil, este versículo es muy conocido. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y eso está en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Recuerden que este repaso, el formato de este repaso, es como si ustedes vinieran aquí conmigo, abriéramos la escuela sabática y juntos vayamos día por día estudiando, hojeando nuestra lección y vayamos sacando comentarios. Si tú tienes algún comentario, déjamelo aquí en la descripción de este video y lo seguimos comentando vía escrita. Ahora sí, dice la lección, no hay duda, no hay ninguna iglesia cristiana que no utilice la Biblia para respaldar sus creencias. En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, el papel y la autoridad de la Escritura en la teología no son iguales en todas las iglesias, ¿cierto? En este tema importante, pero complejo, que exploraremos al estudiar 5 fuentes influyentes diferentes que intervienen en nuestra interpretación de las Escrituras. ¿Cuáles son? La tradición, número 2, la experiencia, número 3, la cultura, la razón y la Biblia misma. Realmente todo esto influye demasiado, ¿sí? Sobre todo la cultura. Que bueno, ahorita vamos a ver si la cultura puede justificar la interpretación de escrituras o no. Estas fuentes desempeñan un papel importante en cada teología y en cada iglesia. Todos somos parte de varias tradiciones y culturas que nos impactan. Todos tenemos experiencias que dan forma a nuestro pensamiento e influyen en nuestra comprensión. Todos tenemos una mente para pensar y evaluar las cosas. Y la pregunta que me gustó al principio y que dice aquí, ¿cuál de estas fuentes o combinaciones de ellas tienen la autoridad final en nuestra forma de interpretar la Biblia?
¿Acaso todo esto realmente tiene que influir a la hora de interpretar la Biblia? Y no solamente de interpretarla, sino de llevarla a la práctica. ¿Será que porque yo tengo cierta cultura, tengo excusas para tal vez hacer algo que no debería yo de estar haciendo? Bueno, ahorita lo vamos a checar en base bíblica. El día domingo dice la tradición en sí no es mala, ¿sí? Es lo que nos dice. Da a los actos recurrentes de nuestra vida cotidiana una cierta rutina y estructura, ¿sí? Y sigue diciendo, nos puede ayudar a mantenernos conectados con nuestras raíces. Por lo tanto, no es de extrañar que la tradición también juegue un papel importante en la religión, pero también hay algunos peligros relacionados con la tradición, ¿sí? Como les he estado diciendo, tengo por ahí algunas hermanas que dicen, yo creo que si estoy en un lugar público y bailo la danza tradicional de mi pueblo, no estoy pecando, no estoy haciendo algo que dé mal testimonio porque es folclore. Pero bueno, yo me pregunto, ¿realmente estamos dando buen testimonio? Vamos a ver en base bíblica qué dice. Marcos 7 del 1 al 13. No vamos a leer todo, pero vamos a irnos a los versículos más fundamentales. Marcos 7 del 1 al 13. Y por cierto, si quieres estudiar la palabra de Dios, en línea te recomiendo esta página de Bible Gateway, ¿sí? Dice así, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban. Ahí hay una tradición, ojo. Pues los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, no se lavaban muchas veces las manos. Si no se lavan las manos, no comían. Y cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen. Otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de jarros, de utensilios de metal y de las camas. Le preguntaron pues los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? Fíjense lo que le responde el Señor Jesucristo. Escrito está, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Cómo está escrito? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también, fíjate, esto es una parte fundamental. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es decir, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que muchas veces nosotros juzgamos, e inclusive en la iglesia tenemos tradiciones, ¿sí? Que si el hermano al hacer la Santa Cena no está lavando los pies correctamente, que si los hermanos están platicando algo que no debe ser mientras están lavando los pies, que si los hermanos
están guardando el sábado y no están llevando a cabo el protocolo y tradicional que debe ser. Por ejemplo, cuando yo a veces estoy en culto, ¿sí? y me toca, por ejemplo, dar el llamamiento para que los diáconos pasen a recibir diezmos y ofrendas, y de repente, antes de hacer la oración, yo invito a un niño, ¿no? A un niño que ore, ¿sí? Por las ofrendas, y no lo hago yo, y pasa el niño de ahí, de los hermanos que están sentados. Algunos hermanos me han hecho la observación, ¿no? ¿Por qué no oras tú? ¿Por qué mandas a traer a un niño, ¿no? ¿Qué no puedes ver que eso a lo mejor cause un poco de desorden en el culto? Porque aquellos que están enfrente en plataforma son aquellos que están ungidos en ese momento para dar el servicio y no los que están afuera. Entonces por ello digo, bueno, ¿por qué nos guiamos tanto por tradiciones? Nos guiamos tanto por costumbres, ¿sí? Y no hacemos realmente, invalidamos realmente la palabra de Dios, porque debiéramos de decir, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, en vez de estar haciendo ese tipo de observaciones, deberíamos de nosotros enfocarnos en la práctica, en hacer lo que la palabra de Dios dice puntualmente, no en tradiciones de protocolos, de programas que el hombre hizo. Finalmente el programa de culto, ¿sí? Sin duda fue dirigido por el Espíritu Santo para guiar el orden, pero al final de cuentas mucho de lo que está ahí el humano lo formuló, lo ordenó, ¿sí? Y no precisamente está textualmente basado en la Biblia. Oye, tienes que, si pasas a plataforma o si haces un servicio a Dios, ¿sí? Un culto, no puedes involucrar a otras personas que no estén presidiendo. Eso no lo dice la palabra de Dios. Ahora, dice aquí, la tradición que Jesús confrontó era cuidadosamente transmitida en la comunidad judía de maestro a alumno. En los días de Jesús había asumido un lugar a la par de las escrituras. Sin embargo, la tradición tiende a crecer durante largos periodos, acumulando así cada vez más detalles y aspectos que originalmente no formaban parte de la palabra ni del plan de Dios, ¿sí? Estas tradiciones humanas, aunque eran promovidas por ancianos respetados, es decir, por los líderes religiosos de la comunidad judía, no son iguales a los mandamientos de Dios, ¿sí? Otra vez, eran tradiciones humanas y a la larga llegaron a punto en el que invalidaron la palabra de Dios. Tú no debes sobreponer un programa, querido hermano, de escuela sabática, ¿sí? Tú no debes decir es que así se tiene que hacer y así y no puedo pasar de allí, ¿verdad? Porque ya está el orden así. No, hermanos, podemos nosotros tratar, por ejemplo, en el caso que yo dije, pues de involucrar a más hermanos. A veces salirnos un poquito del protocolo, ¿no? ¿Sí? Y tratar de involucrar a la hermandad para que así pueda animarse. Y en cualquier cosa que tú hagas, hermano, no dejes anteponer la tradición en vez del escrito está, ¿no? En vez del escrito está, no anteponga la tradición. ¿Qué nos enseña Marcos sobre cómo reaccionó Jesús? ¿Sí? Bueno, eso ya lo habíamos leído, perdón. Más bien dice, lee Primera de Corintios 11, 2 y Segunda de Tesalonicenses 3, 6. ¿Cómo distinguimos entre la palabra de Dios y la tradición humana? Ojo, porque muchas veces decimos es que casi es lo mismo, ¿no? Lo que en el programa del libro de escuela sabática dice así y yo lo tomo literal como si fuera la Biblia y no puedo salir de ese orden que me dice. No, hermanos, no. ¿Qué dice Primera de Corintios 11:2? Ahorita aumentamos la letra, ¿verdad? Tenemos que poner bien la letra. Ahora sí. Y le vamos a poner dice así: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal
que resuena. Perdón, me he equivocado, hermanos, una gran disculpa. Vamos a enfocarnos en el 2, en el 11.2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y tenéis las instrucciones tal como os la entregué. ¿Sí? Aquí está diciendo Pablo que él dio instrucciones, ¿sí?, para realizar una cierta tarea. Y ahora segunda de Tesalonicenses 3:6 dice Pablo, recibir mis instrucciones, ¿sí? Cuando viene de un hombre estamos hablando de una tradición. Y dice en segunda de Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de vosotros. ¿Qué dice el comentario? ¿Cómo distinguimos entre la palabra de Dios y la tradición humana? ¿Por qué es tan importante que hagamos la distinción? ¿Qué dice el comentario? La palabra de Dios origina en nosotros una actitud reverente y fiel hacia ella. Esta fidelidad genera cierta tradición. Nuestra fidelidad, sin embargo, siempre necesita ser leal al Dios vivo, que ha revelado su voluntad en la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, la Biblia ostenta un papel único que reemplaza a todas las tradiciones humanas. La Biblia está por encima y por sobre todas las tradiciones, incluso las buenas. Las tradiciones que surgen de nuestra experiencia con Dios y su palabra constantemente deben cotejarse con la vara de medir de la Santa Escritura. Sí, la Santa Escritura es como una regla con el que tú vas a medir, ¿sí?, si lo que tú estás realizando está bien o está mal, si está honrando a Dios o no lo está honrando. Entonces, si tú vas a un lugar y dices, bueno, voy a danzar, ¿sí?, una danza folclórica, porque es parte de la tradición, tú pregúntate, ¿realmente cuál es el origen de esa danza? ¿Acaso si tú te vas para atrás, con esa danza están alabando al Dios verdadero? ¿O será que esa danza, ese folclore, era dedicado para otras deidades paganas y lo hacen en honor a ellos? Entonces, mucho cuidado, hermanos, con pensar que las tradiciones como tal son buenas. No precisamente, ¿sí? La experiencia, aquí vamos a ver algo interesante, ¿sí? Porque muchos dicen, todo mundo, ¿sí?, todo mundo cuenta como le va en el circo, ¿no? O algo así, no sé bien el dicho, pero trata de decir que de acuerdo a la experiencia de cada quien ve las cosas como las ve y las interpreta como las ve, como las quiere interpretar. Y depende mucho de lo que haya vivido para aceptar o no lo que dice la palabra de Dios. Y eso también es un error, fíjate. Dice, lee Romanos 2:4 y Tito 3 del 4 al 5. Vamos a ponerlos de una vez. Vamos a ponerlos. ¿Qué dice la bendita palabra de Dios? O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con la humanidad, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos pregunta cómo percibimos la benignidad, la paciencia, el perdón, la longanimidad y el amor de Dios. Bueno, eso es una pregunta bastante obvia, ¿no? En todo lo que nosotros hacemos vemos la mano de Dios, no hay duda. ¿Por qué es importante que nuestra fe no sea solo un conocimiento abstracto e intelectual, sino algo que realmente experimentemos?
Claro, porque la práctica debe ser siempre, queridos hermanos, la culminación de nuestro estudio. Cuando tú dices yo estudio la palabra de Dios, no culmina al terminar, ¿sí?, el repaso de la lección el viernes, o al culminar un capítulo de un libro, o al culminar un libro completo, ¿sí?, sino que la palabra de Dios culmina cuando tú realizas esa obra, cuando tú la practicas, ¿sale? Al mismo tiempo de nuestras experiencias, de qué manera pueden entrar en conflicto con la Biblia e incluso engañarnos en nuestra fe. Lo vuelvo a decir, hermanos, no podemos interpretar la palabra de Dios de acuerdo a nuestras experiencias o a nuestra experiencia, ya que cada caso es diferente y no por ello la palabra de Dios cambia, ¿sí?, de acuerdo a la perspectiva. No, si Dios dice honra a tu padre y a tu madre, lo tienes que hacer. Porque muchos dicen, es que es fácil honrar a un padre o a una madre que son buenos con sus hijos. Y los que son malos y los que los maltratan a sus hijos, ¿cómo los vamos a honrar? Tenemos justificación para no honrarlos por cómo son. Y eso no es verdad. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, sea como sea. Son tus padres y los tienes que honrar. No hay de otra. Si Dios dice guarda el sábado, tienes que guardar el sábado. Como aquellos que dicen, ¿sí?, nosotros cambiamos la solemnidad del sábado al domingo, porque nosotros lo decimos, ¿sí? Palabra de hombre. Sigue diciendo, la experiencia es parte de nuestra experiencia humana, afecta a nuestros sentimientos, claro, y pensamientos de una manera poderosa. Dios nos ha diseñado de modo que nuestra relación con su creación, incluso con Dios mismo, está tan conectada a nuestra experiencia que ésta la determina. Dios desea que experimentemos la belleza de las relaciones, del arte, de la música y de las maravillas de la creación, así como el gozo de su salvación y el poder de las promesas de su palabra. Nuestra religión y nuestra fe son más que solo doctrina y decisiones racionales. Lo que experimentamos moldea significativamente nuestra visión de Dios e incluso nuestra comprensión de su palabra. Pero, hermanos, aquí viene el pero. También necesitamos ver claramente las limitaciones e insuficiencias de nuestras experiencias a la hora de conocer la voluntad de Dios, ¿sí? O sea que realmente nos confirma lo que ya mencionamos, lo que ya comentamos. Si bien la experiencia repercute, tiene una marca permanente en la forma en la que piensas, en la forma en la que tú vives, en tus sentimientos, no debemos basarnos en ello para invalidar un escrito está. No podemos, hermano. Sea como sea, la voluntad de Dios está tan diseñada perfectamente por un Dios perfecto que embona en cualquier circunstancia. Y no me digas por qué, simplemente vívelo, hermano. Si tus padres, por ejemplo, te maltratan, hónralos, devuélveles bien por mal y verás lo que pasa. ¿Sí? Si tus padres te tratan bien y los honras, hónralos y verás lo que pasa. Siempre va a haber una repercusión positiva de hacer la voluntad de Dios. No hay más. Las experiencias pueden ser engañosas, dice la palabra de Dios, ¿correcto? Bíblicamente hablando, la experiencia necesita tener su propia esfera. Necesita que la escritura la interprete y la forme y también que la inspire, perdón, y la forme y también que la interprete. A veces queremos experimentar algo que no está en armonía con la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Como algunos decían, ¿sí?, algunas personas y de la iglesia, ¿no? Y no estoy criticando, pero a veces decimos, yo quisiera saber qué se siente hacer esto, ¿no? Porque nunca lo he hecho, ¿no? Y pues solamente es para experimentar. Aguas, ¿sí? Aguas con querer también experimentar porque dicen por ahí, hasta que no experimente, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? E incurrimos en cosas desagradables que tal vez al rato nos puedan llevar a un desastre, a un mal hábito, a un vicio.
Entonces, en resumen de este día, por experiencias, no podemos interpretar la palabra de Dios. Por cultura, este es el tema central para mí de la lección, ¿sí? Muchos decimos por cultura podemos eximirnos de hacer tal cosa que yo no estoy de acuerdo. Si estás de acuerdo con lo que voy a comentar, ponlo ahí en los comentarios, hermano. Pero yo te pregunto, ¿qué opinas, por ejemplo, de los hermanos que dicen es que en tales lugares, en Brasil, en África, para alabar a Dios utilizan tambores? Y es que es parte de ellos, siempre dicen es que es parte de su cultura, ellos así lo hacen, no pasa nada, ellos solamente tienen esos instrumentos. Pero mucho cuidado con afirmar de forma contundente y de forma tan segura, con tanta seguridad esto. Realmente, por ejemplo, en el pueblo africano, no nos podemos educar para aprender nuevos instrumentos de percusión, de sonidos menos exaltantes, más sublimes para alabar a Dios. ¿Acaso la cultura no influye realmente por el entorno que está allá afuera? Si un hermano cristiano toda la vida ha visto que sus padres, hermanos y la gente de afuera tienden a usar los tambores, yo podría decir entonces también que como yo veo afuera otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cantar, adaptar por ejemplo una pista del mundo, cambiarle la letra, ¿sí? Y cantar para Dios, yo también lo puedo hacer si es que me estoy basando en ese razonamiento, ¿sí? No podemos decir que por cultura vamos a hacer algo, ¿sí? No podemos, hermano. Nos tenemos que apegar a la palabra de Dios. ¿Cómo alababan desde el antaño a Dios? ¿Cómo le expresaban alabanzas? ¿Acaso por la cultura? ¿Acaso por lo que veían los pueblos, ¿sí?, de Dios al estar en cautiverio y eso se les pegó también? Digamos que Daniel junto con sus hermanos veían que en Babilonia tenían tal tradición y alababan a sus propios dioses con instrumentos de tambora. Y entonces, como ellos veían eso y era cultura de allá, ellos prácticamente ya eran babilonios, ¿no?, entre comillas, pues vamos a alabar a Dios igual, ¿no, hermanos? No se puede. Fíjense lo que dice aquí, todos pertenecemos a una cultura concreta y somos parte de ella. Todos somos influenciados y moldeados por la cultura también. Aguas, eso es de forma personal, ¿sí? No quiere decir que nos vamos a moldear ya en forma espiritual. Nadie escapa de ella. De hecho, piensa en cuántos relatos del Antiguo Testamento detallan que el antiguo Israel se corrompió por las culturas circundantes. Fíjate. ¿Qué nos hace pensar que hoy somos diferentes o mejores? Así es, y aquellos que sí se animaban a hacerlo, ¿sí?, a influenciarse por culturas de babilónicos, de sumerios, de filisteos, pues simplemente estaban en un error. Y lo mismo nos pasa a nosotros, no podemos decir que por cultura, no podemos decir que, como ya vimos en la parte anterior, que por tradición vamos a realizar una cosa, ¿no? La palabra de Dios también se da en una cultura específica, aunque no se limita a esa cultura. Si bien los factores culturales influyen inevitablemente en nuestra comprensión de la Biblia, no debemos perder de vista el hecho de que la Biblia también trasciende las categorías culturales establecidas de esta etnicidad, imperio y estatus social. Lee primera de Juan 2:15 y al 17. Pues yo creo que está claro este tema, es muy controversial. A lo mejor tú no vas a estar de acuerdo totalmente con lo que yo expreso, pero la palabra de Dios se debe de interpretar sin basarse en ninguno de estos puntos que estamos viendo. La palabra de Dios es clara y explícita. Que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino de quién, del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hay que hacer una separación, ¿sí?, del mundo
y de la voluntad de Dios. No lo podemos mezclar, en resumen, no podemos mezclar la cultura con la palabra de Dios. No podemos. Y muchos hermanitos no entienden esto. Dicen, es que su cultura es así, es que aquí la hacen así, es que allá lo hacen así, pero es cultura, es que por eso lo hacen así. No, hermanos, no podemos decir eso. La cultura, como cualquier, ¿sí?, otra afecta, perdón, la cultura, como cualquier otra faceta de la creación de Dios, se ve afectada por el pecado. Por consiguiente, también está bajo el juicio de Dios. Sí, algunos aspectos de nuestra cultura podrían alinearse muy bien con nuestra fe, claro, pero siempre debemos tener cuidado de distinguir entre ambas. Idealmente, la fe bíblica debería desafiar la cultura existente, si es necesario, y crear una contracultura que sea fiel a la palabra de Dios. A menos que tengamos algo arraigado en nosotros que provenga de lo alto, pronto cederemos a lo que nos rodea. Cuidado. La hermana White nos brinda la siguiente cita. Los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarnos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo a la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. Es decir, no confundir eso de no mezclarse, ¿sí?, con ir y hacer sus costumbres y tradiciones. No, hermanos. Nosotros no podemos hacer eso. La hermana White nos brinda una cita muy interesante. Los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarnos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. Si tú te vas a involucrar, hermano, con la gente que no cree en Dios o la gente que tiene otra cultura, ¿sí?, lo debes de hacer, ¿sí?, pero no para que tú te amoldes a su cultura, sino para que tú puedas influir en la forma en la que ellos viven, en sus costumbres, en sus tradiciones, en su cultura, para que ahora su cultura sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué bonito sería que todos tuviéramos la misma cultura de alabar al Dios verdadero. Qué bonito sería que nosotros tuviéramos la cultura de comer saludablemente conforme a la reforma pro salud. Qué bonito sería que nosotros tuviéramos la cultura de guardar el sábado como se debe. Qué bonito sería que nosotros tuviéramos la cultura, ¿sí?, de estudiar cada mañana las Sagradas Escrituras y la escuela sabática, nuestro matinal. Eso sería una buena cultura, no la que vemos en el mundo, hermanos. ¿Qué aspectos de cultura están en total oposición a la fe bíblica? Más aún, ¿cómo nos mantenemos firmes en esos aspectos que intentan echar a perder nuestra fe? ¿Tú qué dices, hermano? ¿Qué cultura puede estar afectando tu relación con Dios? ¿Tú a dónde estás? ¿Sí? Ahora, la razón. Híjole, este es un tema también bastante controversial, ¿verdad? ¿Qué dice 2 Corintios 10, 5 y 6? Ahora sí dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ya te vas dando cuenta de qué estamos hablando, ¿verdad? Argumentos de altivez. Proverbios 1, 7 y 9 y 10. Vamos a leerlo también. Colocamos aquí en nuestra Biblia virtual, ¿verdad?, para que vayamos leyendo todos. Fíjate este proverbio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová,
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Por qué es tan importante la obediencia a Cristo en nuestros pensamientos? ¿Por qué el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? Hermanos, nuestra lógica después del pecado está dañada. Después del pecado, el hombre comenzó a crear su propia hipótesis acerca de su origen, ¿sí? Del porqué, de la razón de ser del ser humano, de cómo debieran de ser las cosas, claro, influidas también por el enemigo de Dios, que a veces confundimos la ciencia con la sabiduría, o a veces pensamos que la ciencia no tiene nada que ver con la palabra de Dios, y no hay nada más alejado de la realidad. Hemos pensado que la ciencia es aquella hipótesis humana que alcanza nuestro propio raciocinio, y estamos separándola de la sabiduría correcta, de la sabiduría verdadera, que es el temor de Jehová. Y muchos, al letrarse tanto, al estudiar tantas carreras universitarias, a llegar a tanto grado universitario, ¿sí? Como por ejemplo es el doctorado, el postdoctorado, o aquellos que simplemente han estudiado una licenciatura, piensan, ¿sí? que el abrir la palabra de Dios, que el tener fe en un escrito está, ¿sí? Es para gente que no piensa, es para gente que no razona, es para gente que no estudió. Y entonces, ¿eso en qué afecta? Afecta en el sentido, querido hermano, de que cuando tú vas a realizar una acción, ¿sí? Empiezas a creer en tus propias hipótesis. Como yo ya estudié, ¿sí? Yo ya soy capaz de pensar y de razonar, ¿sí? Lo que está bien y lo que está mal, y hay que tener mucho cuidado en eso. Fíjate lo que dice el comentario. Dios nos ha dado la capacidad de pensar y razonar. Cada actividad humana y cada argumento teológico supone nuestra capacidad de pensar y sacar nuestras conclusiones. Nosotros no respaldamos una fe racional. Sin embargo, como consecuencia de la Ilustración del siglo XVIII, la razón humana asumió un papel nuevo y dominante, especialmente en la sociedad occidental, que va mucho más allá de nuestra capacidad de pensar y llegar a conclusiones correctas. En contraste con la idea de que todo nuestro conocimiento se basa en la experiencia sensorial, otro enfoque que considera que la razón humana es la principal fuente de conocimiento, o sea, una humanidad, una raza caída, ¿sí? Es la fuente de conocimiento. Eso es lo que yo veo irracional. Lo que ellos ven irracional de mí, yo lo veo irracional desde su perspectiva de ellos. Esta perspectiva, llamada racionalismo, es la idea de que la verdad no es sensorial, sino intelectual, y deriva de la razón. En otras palabras, existen ciertas verdades y solo nuestra razón puede captarlas directamente. Hermanos, no hay mucho que decir de esto. No hay mucho que comentar. Si tú eres, hermano, una persona de fe, obviamente no basas tus pensamientos, tu actuar, tu conducta, tu estilo de vida en tu raciocinio. Aquellos que lo hacen realmente no tienen un buen resultado. Aquellos que dicen, no pasa nada con tomar una pequeña copita, no pasa nada con salir de noche a divertirme con mis amigos, no pasa nada si me compro una moto, ¿sí? Todos mis ahorros los echo allí, ¿sí? Y voy manejando irresponsablemente. No pasa nada si esto, no pasa nada si lo otro. Decía por allí alguien, no pecas por hacer esto, no pecas por hacer lo otro. Hermano, mucho cuidado con tu raciocinio. El pensamiento humano está atrofiado.
El pensamiento humano tiene ideas erradas acerca de la vida misma, de la conducta, de los hábitos. Necesitamos basarnos en la palabra de Dios. Definitivamente el raciocinio no nos lleva a nada. Dice, hace siglos el presidente estadounidense Thomas Jefferson hizo su propia versión del Nuevo Testamento, eliminando todo lo que en su opinión iba en contra de la razón. Desaparecieron casi todos los milagros de Jesús, incluida su resurrección. ¿Qué debería enseñarnos esto acerca de los límites de la razón humana para entender la verdad? Híjole, hermanos, definitivamente el enemigo ha trabajado bastante y trabaja en diferentes ámbitos. Una de ellas es que el ser humano es su propio Dios, su propio estratega, aquel que sabe lo que le conviene y no le conviene, aquel que tiene que experimentar, aquel que tiene que llevarse experiencias, ¿sí? Para decir esto está bien, esto está mal. Hijo, necesitas experiencia, dicen algunos, ¿ya? Para comprender la vida, porque lo que dice Diosito está bien, ¿sí? Pero lo que realmente enseña la vida es otra. No, hermanos, no. Y en balde sus años de esos hermanos, de esos amigos, ¿sí? Que ya tienen bastantes años, que supuestamente se traduce en experiencia, pero en toda esa experiencia no han incluido la voluntad de Dios. La Biblia. El Espíritu Santo, quien reveló e inspiró el contenido de la Biblia a los seres humanos, nunca nos guiará en contra de la palabra de Dios y nos extraviará de ellas. Para los adventistas del séptimo día, la Biblia tiene una autoridad superior a la tradición humana, la experiencia, la razón o la cultura. La Biblia sola es la norma por la que todo lo demás necesita comprobarse. Y vamos a ver uno de los versículos, por ejemplo, Juan 5:42 y 47. La Biblia, hermanos, la Biblia es la fuente de toda sabiduría. La Biblia es la fuente de toda bendición. ¿Por qué? Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Bastante poderoso argumento. ¿Cómo confirma la Biblia que Jesús es el verdadero Mesías? Vamos a apoyarnos en otro versículo, por ejemplo en Juan 7:38. La Biblia es maravillosa, hermanos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Todo lo que proviene de las Escrituras genera ríos de agua viva, genera bendiciones, cosas que te llenan, cosas que te dan felicidad, cosas que te alientan, cosas que te ayudan a tener una mejor relación con tu esposa, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tu salud, hermano. Ríos de agua viva. Algunos afirman haber recibido revelaciones e instrucciones especiales de parte del Espíritu Santo, pero estas contradicen el claro mensaje de la Biblia. Para ellos, el Espíritu Santo ha alcanzado una autoridad superior a la palabra de Dios. Quien anula la palabra de Dios escrita e inspirada, evade su claro mensaje, está pisando sobre un terreno peligroso y no está siguiendo la conducción del Espíritu Santo. La Biblia es nuestra única salvaguardia espiritual. Solo la Biblia es una norma confiable para todas las cuestiones de fe y práctica. El Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Así expone el error y lo expulsa del alma. Es por medio del Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, como Cristo subyuga a sí mismo a su pueblo escogido. Eso dice en El deseado de todas las gentes, página 625. Nunca debe interpretarse que el Espíritu Santo reemplaza la palabra de Dios, sino que Él obra en armonía con la Biblia y a través de ella para acercarnos a Cristo. Es decir, que si alguien llega y dice, el Espíritu Santo me dijo que ya no había que guardar el sábado sino el domingo, mucho cuidado, porque no es precisamente el Espíritu Santo, es otro espíritu.
que tú ya sabes cuál es. Por lo que la Biblia es la única norma para la auténtica espiritualidad bíblica. La Biblia brinda una sana doctrina y como palabra de Dios es confiable y merece aceptación plena. No es nuestra tarea emitir juicios sobre las Escrituras, al contrario, la palabra de Dios más bien tiene el derecho y la autoridad de juzgarnos a nosotros y nuestro pensamiento. Y al fin y al cabo es la palabra escrita del mismo Dios, y esto es algo que no le gusta a mucha gente. Esto de la palabra de Dios más bien tiene el derecho y la autoridad de juzgarnos a nosotros. Por eso no les gusta a muchos, ¿sí? Porque dicen, es que la Biblia desvela realmente cómo soy. Realmente la Biblia me juzga, y como a mí me gusta hacer tales cosas, por eso no me gusta la Biblia. Porque nos aferramos, hermanos, a lo que nosotros pensamos. Como la Biblia nos desnuda, nos revela, nos exhibe, por eso a muchos no les gusta. Pero la Biblia tiene la autoridad de decirte en qué estás mal, en qué estás fallando, qué es lo que no estás haciendo bien. Pero necesitamos humildad, hermanos, suficiente humildad para guiarnos de este manual poderoso y maravilloso que es la palabra de Dios. Conclusiones, hermanos. Fíjense lo que dice la hermana White. Lee El conflicto de los siglos, nuestra única salvaguardia. Abajo en la descripción te voy a dejar el PDF para que no dejes de leer esta parte. En nuestra reflexión sobre la palabra de Dios hemos analizado la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia. La pregunta concluyente es, fíjate, me encanta esta pregunta para terminar. ¿Cuál de estas fuentes tiene la última palabra y la máxima autoridad en nuestra teología? La Biblia, hermanos, la Biblia. Ni en tradiciones, ni en raciocinio, ni en cultura, ni en experiencia, en nada que no sea la palabra de Dios. En cierto sentido, la cultura, la experiencia, la razón e incluso la tradición en sí tal vez no sean necesariamente malas, aunque mucho cuidado con esta afirmación, porque está en una línea delgada, cuidado. Se transforma en problemas cuando contradicen las escrituras, lo que las escrituras enseñan. Pero es que realmente la mayoría de esto sí contradice las escrituras, ¿sí? Así que por eso digo que mucho cuidado. Pero a menudo es de esperarse, no obstante, lo peor es cuando estas cosas se anteponen a la palabra de Dios mayormente. Y vamos a terminar y seleccionar una de estas preguntas. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la tradición, por más buena que sea, no sustituya a la palabra escrita de Dios como nuestra norma y autoridad final? Fácil, hermano. Si tú eres una persona que estudia constantemente la palabra de Dios, vas a detectar aquello que a Dios no le agrada. Así que, hermano, yo te invito para que la siguiente lección tú estudies tus 7 días. Tú puedes estudiar tus 7 días, como dice el eslogan de este canal. Ten disciplina, hermano. Ten constancia. Al leer las escrituras va a haber un fruto, va a haber una bendición. No solamente para ti, sino para las personas que te rodean. El siguiente tema es muy interesante de la lección 5. Solo la Biblia, sola escritura. Solo la Biblia, solo escritura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no te pierdas la lección, estudia, no te pierdas el siguiente video de Estudiando el Verbo acerca de la palabra de Dios. Y nada, hermano, pues simplemente desearte un feliz sábado, que Dios te bendiga, no te alarmes por la fase de COVID-19 que estamos viviendo. Nuestra confianza únicamente está en la palabra de Dios. Nuestra confianza únicamente está en aquel que dio su vida por nosotros, que es Cristo Jesús, y que se haga su voluntad en nosotros. Nosotros, obviamente como buenos cristianos, vamos a tomar las medidas necesarias, ¿sí? Vamos a tratar, si se puede, de quedarnos en casa, de no salir. Últimamente veo a muchas personas que
lo están tomando literal como vacación, ¿sí? Y están viajando de un estado a otro, ¿sí? Aprovechando pues que tienen la posibilidad, ¿no? La economía, los recursos para ir y andar de un lugar a otro, hermanos, pero tenemos que ser responsables, ¿sale? Ahorita hay que sufrirle un poquito, ¿sí? Yo, por ejemplo, quisiera ir a ver a mi familia, pero en estos momentos no puedo. Ya voy para casi 3 meses que no visito por allá. Pero hermanos, pues ni modo, hay que sufrirle con tal de que podamos aportar un poco a la sociedad para que no, este virus no se siga transmitiendo. Así que hermanos, pues te veo en la próxima. Estudia. No olvides también estudiar el espíritu de profecía. No olvides orar. Y pues que Dios te bendiga, hermano. Nos vemos para la próxima. Un abrazo y recuerda, hermano, que compartir el conocimiento te hace más sabio. Adiós.